En buenas pero manos. cuéntanos, Susana, sobre todo el tema del saque de honor aquel, ¿cómo fue con Benzema en el Santiago Bernabéu? Bueno, ¿ya habéis decidido cuál es el mejor equipo del mundo? Sí, el Barça. David lo tiene asumido. El Barcelona. Pues fue nada, hola a todos. Fue una experiencia increíble. Bueno, pues como no podría ser de otra manera con lo blanca que soy, tenía que ser madridista. Y nada, ya en 2016 había estado en el Bernabéu de visita, que me había invitado al venir de los Juegos de Río. Y justo antes de marchar, Emilio Butragueño me dijo, bueno, aquí hay pocas veces saque de honor y cuando viene alguien es porque ha hecho algo muy importante en el deporte. Así que si ganas en los Juegos de Tokio, te volveremos a llamar para hacer el saque de honor. Y efectivamente volví de Tokio y a los 2 días me estaban llamando. Y nada, pues fui allí, fue increíble, porque bueno, yo nunca me había visto en tal situación, en medio de un estadio lleno de gente, más del Bernabéu, que claro, para mí era especial. Y me vine tan arriba que, bueno, salí allí con Benzema, me puso el balón, tal, saludamos a los árbitros y nada, le di al balón con tanta energía que se me fue el zapato volando. Y bueno, un momentazo. Está muy bien. Pues os dejamos aquí con Almudena y con Susana. Fijaos una cosa. Fijaos en Susana cuando habla, cómo sonríe. Una persona que habla siempre sonriendo es una persona que lo que os cuente siempre os va a gustar. Fijaos en eso, ¿eh? Lo digo para cuando, si alguna vez tenéis que poneros delante de una cámara, es muy importante transmitir, no solo con la palabra, sino también con los gestos. Fijaos cómo lo hace Susana. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Bueno, qué decir de Susana Rodríguez, que es todo un honor que sea nuestra madrina en este Marca Sport Weekend. Bueno, sobre todo porque Susana es un referente y yo creo que qué mejor sitio además que una universidad para estar con una doctora de oro, que es como hemos titulado además esta charla. ¿Por qué? Porque Susana desde pequeña ha tenido 2 pasiones. Una es el deporte, del que vamos a hablar amplio y tendido, pero también la medicina. Susana compagina ambas facetas. Ya sabéis que la medicina no es precisamente una carrera fácil, y menos con el deporte de élite compaginarlo, con más de 8 horas diarias entrenando. Pero Susana, antes de empezar a hablar y meternos ya en materia, vamos a ver un pequeño vídeo. Cada día que entreno y compito es un reto y también un riesgo para mí. En mis competiciones y entrenamientos me someto a muchos obstáculos, pero ninguno tan importante como proteger mi piel del sol. La amenaza no son las olas, sino el sol. Por eso, detrás de la salud de mi piel, siempre está Antelios UV Immune 400 de la Roche-Posay. Y que gracias a su textura invisible que no pica en los ojos, ha conseguido convertirse en mi pareja de juego favorita. Desafíate cada día. Pero nunca desafíes al sol. Acude a tu dermatólogo. Protégete Con Antelios. Bueno, pues Susana Rodríguez, campeona paralímpica en Tokio 2020. Ya sabéis que seguimos diciendo 2020, que fueron los Juegos en 2021. Pero es que además ha participado en 10 mundiales, en 9 de ellos ha subido al podio, es 5 veces campeona del mundo, 3 veces campeona de Europa. Y sacábamos precisamente ayer un reportaje en Marca, porque ha tenido que ir cambiando de guía por esa discapacidad visual que tiene de nacimiento, y con su última guía, con la que lleva desde 2020, vamos a echar cuentas, estamos en 2023, todavía no han perdido un solo triatlón. Llevan 15 victorias consecutivas. En el periodismo ya sabéis que nos gusta mucho eso de poner titulares o poner apodos, y a Susana, los periodistas la hemos bautizado como la reina Midas del triatlón, porque todo lo que toca lo convierte en oro. Bueno, Susana, te decía, bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros un año más en Málaga. Nada, gracias a vosotros por contar conmigo y la verdad que para mí es un honor poder estar en una universidad, sobre todo pues con vosotros, con alumnos. Creo que de estas actividades siempre se pueden sacar, ¿no?, buenas conclusiones. Espero que os pueda contar al menos alguna cosa interesante. Seguro que sí. Y que lo disfrutemos todos y nada. Porque, Susana, yo he dicho de inicio, tú tenías 2 pasiones ya desde muy pequeñita. La medicina te viene por tu padre. ¿Y el deporte de dónde viene? Bueno, el deporte viene porque sí, ¿no? Yo en mi familia nunca, pues mis padres son de otra generación, ellos nacieron en aldeas pequeñas de la provincia de Lugo. Mi padre emigró a Argentina con mucha gente en Galicia, ¿no? Y mi madre, pues mis abuelos trabajaban en el campo y por lo tanto no tuvieron las oportunidades de conocer deporte ni de practicarlo, ¿no? Más allá de echarse unas carreras por allí para jugar, pero poco más. Así que, bueno, a mí siempre me gustó mucho moverme. Conocí el deporte a través de la natación, de los típicos cursos para aprender a nadar.
Y la competición no la conocí hasta que tuve 10 años, pero fue un amor a primera vista, aunque no vea mucho, pero bueno. Y a partir de ahí ya siempre seguí, ¿no? Porque encontré en el deporte quizás el lugar donde me haya sentido siempre más igual a los demás, donde no viera tantas barreras ni tantas diferencias. Y eso fue lo que me hizo que el deporte se convirtiera en una pasión, porque fue conocerlo y ya nunca más separarme de él. Decías esas barreras, porque cuéntales exactamente, en tu caso, esa discapacidad visual viene provocada por el albinismo, ¿no? Sí, yo tengo albinismo oculocutáneo, que bueno, pues es lo que se ve al exterior, ¿no? El albinismo es una condición genética que se considera dentro de las enfermedades raras porque afecta a menos de 1 de cada 20.000 personas. Y bueno, aunque lo más característico no es la apariencia física, por el pelo y la piel, pues muy claros, ¿no? Esto es porque no se sintetiza la melanina, que es lo que nos hace tener color en la piel y en los ojos. Pero el problema más grande del albinismo es la discapacidad visual, ya que la parte central de la retina, que es una partecita que mide 1 milímetro de diámetro, o sea, pues prácticamente nada, que se llama fóvea, ahí están el 90% de las células que se llaman conos que nos permiten ver en alta resolución, y lo que pasa en las personas con albinismo es que esa parte no se desarrolla. Entonces, existe capacidad visual en cuanto a que sí, que se puede ver luz, pero lo que pasa es que no se pueden ver los detalles. Y a mayores, pues como es 2 sin 3, en este caso no hay 1 sin 2, pues yo tengo un problema del nervio óptico también en nacimiento, que tengo una atrofia del nervio óptico bilateral, no se sabe exactamente el motivo. Y bueno, pues tengo una capacidad visual muy reducida, pero bueno, eso no me impide ver la vida, ¿no? de otra manera, y yo pues disfruto mucho de todas las cosas que hago igualmente. Estamos en una universidad, tú has hablado alguna vez, no sé si llamarle bullying, pero sí que es verdad que muchas veces los niños, bueno, pues cuando hay una persona diferente, se meten con ella y no saben el daño realmente que pueden hacer. Y yo creo que es el momento de lanzar ese mensaje, porque tú lo viviste un poco, más por tu apariencia visual que por el hecho, o sea, por ser pequeñita y de repente pues el pelo casi blanco, ¿no? Y la piel tan clarita, más que el hecho de no ver bien del todo. Sí, efectivamente. Yo siempre lo he dicho, que en mi caso muchas veces la limitación más grande, sobre todo de pequeña, pues no era el no ver, ¿no? Sino era pues ser diferente. Bueno, pues los niños a veces lo normalizamos, ¿no? Como que pues cuando ven algo distinto pues se sorprenden, y yo creo que bueno, pues lo más importante es hacer trabajo de educación tanto para cuando tú te sientes, ¿no? Con cualquier tipo de sensación de agresión respecto a que tú seas diferente, y también educación para que los agresores, por llamarles de alguna manera, sean conscientes del daño que puede hacer cuando tú pues te metes con alguien, ¿no? Y es verdad que cada vez existen más herramientas para poder hacer daño a otro niño o a otro joven. Que bueno, en nuestra época nos quedábamos con los insultos o con poco más, pero ahora con la tecnología pues la verdad que también hay muchas más herramientas en ese sentido que pueden ser mal utilizadas, pues una bomba de relojería. Bueno, Susana, hablábamos del triatlón paralímpico, pero es que Susana además en los Juegos de Tokio hizo historia porque participó también en atletismo, y yo creo que no conoceréis a muchos deportistas que hayan estado en una misma edición de Juegos participando en 2 deportes diferentes. Yo creo que, de hecho, por lo menos en el caso de España, no teníamos a ninguno antes que Susana. Pero Susana, su primera oportunidad para ir a unos Juegos fueron en los de Pekín 2008. Ella se dedicaba al atletismo y consiguió la mínima para ir, pero consiguió más gente que plazas, ¿no? Teníamos, es decir, si por ejemplo España tenía 8 plazas, pues lo habían conseguido la mínima 10 personas. Y Susana fue uno de los descartes. Y en la vida pasa muchas veces que, ¿verdad, Susana? Pues hay que aceptar ciertas circunstancias y a veces se tira la toalla y a veces no. Tú en ese momento fue un palo muy gordo y decidiste dejar el deporte de lado por el momento. Sí, yo pues en esa época, ¿no? Tenía 20 años. Y desde los 16, que había un poco decidido qué quería hacer en mis próximos años, había un poco encaminado todo a poder seguir haciendo deporte y poder llegar a esos Juegos, ¿no? Que era en ese momento creo que la ilusión más grande que tenía. Y bueno, pues fui tomando decisiones, todas a veces supeditadas un poco al poder llegar a los Juegos, ¿no? Bueno, pues cuando te ves, ¿no? Con una marca conseguida, con los criterios conseguidos, pero
bueno, pues que al final tu país tiene más plazas, que menos plazas que deportistas hay con marca, pues alguien se tiene que quedar. Esto es como el juego de las sillas. Y nada, pues a mí me tocó verlo desde casa. La verdad que en el momento fue duro. Bueno, pues cuando llegó el mes de septiembre dije, venga, pues a mí esto me gusta, voy a seguir. Cambié de entrenador, no porque no estuviera a gusto con el anterior, sino porque dije, venga, borrón y cuenta nueva, ¿no? A veces cuando algo te va mal, pues dices, venga, corto por lo sano y vuelta a empezar. Y empecé, pero no estaba muy a gusto con el grupo, ni con el entrenador tampoco, la verdad. Y un día me dijo, mira, yo le dije que estaba un poco aburrida. Me dice, mira, pues para saber si realmente estás aburrida, tienes que probar cómo es tu vida con el atletismo y cómo es tu vida sin él. Así que coges una semana, dejas de venir a entrenar y ves cómo es la vida sin atletismo. Bueno, yo estaba estudiando fisioterapia y entonces pues dije, venga, pues voy a hacer lo que me está diciendo este hombre. Y entonces cogí y pues dejé de entrenar una semana. Fui a donar sangre, cosa que, bueno, pues al hacer deporte de alto nivel no se considera pues muy bueno hacer, en caso de chicas sobre todo. Salí el miércoles, el jueves, el viernes, me apunté al viaje de fin de carrera, que no tenía previsto ir porque había competiciones. Todo lo que te habías perdido por Todo el lo que deporte estaba de élite. dejando de lado esa semana a full. Y cuando llegó el martes siguiente, fui y le dije, mira, lo dejo. Lo dejo porque pues, he visto que la vida sin atletismo no está tan mal. Y bueno, pues cerré esa puerta porque en ese momento porque quise. Y al final el cerrar esa puerta, bueno, pues me trajo tener un tiempo con una vida un poquito más liberada de obligaciones y el animarme a irme a estudiar medicina y luego a probar el triatlón. Así que bueno, pues cuando una puerta se cierra, yo creo que todo pasa a veces por algo y las decisiones pues a veces nos van llevando por caminos que nos traen sorpresas pues muy buenas en este caso. Y de repente el triatlón pasa a ser paralímpico en los Juegos de Río 2016 y claro, se abre ahí una puerta que tú decides apostar por ese deporte, ¿no? Sí, a mí el triatlón, bueno, pues yo hice mi primera carrera como un reto, pues por simplemente querer acabarla. Conocía las distancias y me parecía, bueno, pues un reto. Pues como el que dice, venga, voy a correr una carrera de 5 kilómetros o una 10. Pues yo dije, venga, voy a hacer un triatlón. Así, ¿sabes? Como si nada. Venga. Y me encantó. O sea, desde el primer día me encantó porque en ese sentido, pues en triatlón, como es una modalidad bastante moderna, las competiciones se celebran en las mismas sedes y fechas que las de triatletas sin discapacidad. Entonces, el llegar a mí allí un fin de semana y ver triatlón élite masculino, femenino, para triatlón, grupos de edad, junior, sub-23, tanta gente con el mismo deporte, me encantó el ambiente. Y dije, a mí esto me gusta. Y bueno, pues a finales de 2010, de ese año en el que yo hice mi primer tri, se decidía qué modalidades iban a entrar nuevas para los Juegos del 2016, para los que quedaban 6 años. De hecho, en su día, que esto creo que nunca te lo conté. Dice, nunca te lo conté porque ¿cuántas entrevistas hemos hecho, Susana? Decía, ¿qué os voy a contar diferente? Y digo, siempre hay algo que contar diferente. Siempre hay algo nuevo. Bueno, pues me pidieron como deportista que yo escribiera una carta convenciendo al Comité Paralímpico Internacional por qué creía que el triatlón era el deporte idóneo para incluirlo en los Juegos de Río como nueva modalidad. Y nada, pues como sabía inglés, pues me pidieron que hiciera la carta y en diciembre de ese año se eligió al triatlón y al, no sé, el piragüismo, el remo o el piragüismo, uno de esos dos, que empezaban en Río. Y bueno, pues ya esos 6 años ya fue como mi nuevo objetivo. Cada vez me fui poniendo metas un poquito más complejas para poder llegar a esos juegos. Y bueno, al final fue posible y bueno, pues fue una experiencia increíble los juegos. Os decía al inicio, Susana lleva 3 años con su última guía, pero ha tenido varias, porque Susana, tú tienes que competir siempre tanto en atletismo como en el triatlón junto con un guía, y en el triatlón no es fácil, porque al final tiene que ser una persona que esté a su lado con un nivel muy elevado para poder dar las instrucciones, mientras me lo contabas el otro día, yo quiero que nos lo cuentes en cada uno de los segmentos, cómo son esas indicaciones, la cuerda, para que visualmente luego lo vamos a ver, tenemos un vídeo además de Tokio,
pero yo quiero que ellos, si no han visto nunca un triatlón paralímpico, sepan la dificultad que tiene. Bueno, pues en lo que es el deporte paralímpico de personas con discapacidad visual entra en juego la figura de los guías o deportistas de apoyo, que bueno, pues hace posible que podamos practicar determinadas modalidades, ¿no? Así de buenas a primeras, pues se me ocurre el atletismo, el ciclismo, el esquí, el triatlón, pues sobre todo quizás estas 4, ¿no? Que son las que son deportes paralímpicos. Bueno, yo siempre entreno y compito con guías, en este caso. Y bueno, en triatlón, ¿cómo lo hacemos? Pues sabéis que el triatlón es natación, ciclismo, carrera a pie. Se nada en aguas abiertas, así que según la ciudad pues va a ser un río, un lago, un mar, lo que sea. Estamos viendo, de hecho, detrás de nosotros, Susana, lo tenemos ahora para que mientras lo vas explicando, ellos están viendo esos segmentos en Tokio, precisamente. Pues en el agua vamos unidas por una cuerdecita que es elástica, la llevamos de mi muslo derecho al muslo izquierdo, en este caso, bueno, de Sara, que es quien actualmente compite conmigo, y al ser elástica, en natación te guías únicamente por la sensación que tienes de esa cuerda, ¿vale? Cuando la cuerda se tensa, quiere decir que te estás desviando de tu trayectoria y tienes que recuperar siempre la sensación de que la cuerda no vaya tensa, que eso quiere decir que estás nadando bien en paralelo respecto a tu guía, ¿no? Como hay que sortear y rodear pues una serie de boyas, yo de antemano me aprendo el circuito de memoria y Sara, cuando hay alguna boya o para salir del agua, por ejemplo, me avisa, ¿no? Me avisa dándome un toquecito en el gorro y yo tengo que saber cuántos avisos va a haber y qué va a querer decir el primero, el segundo, el tercero o los que sean, ¿no? Después sales del agua, se va corriendo hasta la zona de transición, que es donde queda la bici colocada. En este caso es un tándem, una bici para 2 personas. Te quitas el gorro, las gafas, el traje de neopreno, si es que el agua estaba, bueno, si era un lugar de agua fría. Desenganchamos la cuerdecita de nadar, nos ponemos el casco y cogemos la bici. Vas hasta una línea de color verde que se llama línea de montaje y una vez has pasado la bici con esa línea ya te puedes subir a la bici. Las zapatillas de ciclismo quedan enganchadas en los pedales y te vas calzando según empiezas a pedalear. Hacemos la bici, que son 20 kilómetros. Guía conduce y además es quien maneja pues, los cambios y pues, me avisa de pues, hacia dónde hay un giro o si nos tenemos que poner de pie, ¿no? Por ejemplo. Son 20 kilómetros y cuando eso se termina hay una línea roja antes de la cual nos vamos quitando las zapatillas. Sara también me dice, de zapatilla, quitamos zapatilla derecha, quitamos zapatilla izquierda. Y antes de llegar a la línea roja tienes que frenar y bajarte de la bici. Se llama línea de desmontaje. Vas a la transición donde está colocado tu dorsal, dejas el tándem, te quitas el casco, calzas las zapatillas de correr, que en el caso del triatlón, en vez de tener cordones, tienen gomas para poder calzarte rápido. Cogemos una cuerdecita pequeña, que es lo que usamos para correr, que la llevamos en la mano, y empieza la carrera, que son 5 kilómetros. Y ahí, pues igualmente, mi guía me avisa pues si hay un badén, si hay giros de cono, pues me dice giro de 90 grados a derecha o de 180 o como sea. Me avisa de los habituallamientos y me pasa las botellas, si hay que coger agua. Y también de dónde están las rivales, ¿no? Porque al final esto es una carrera larga y a veces hay que medir un poco las energías. Y bueno, pues con lo cual tienen un trabajo muy duro y es difícil encontrar a alguien, ¿no? Sobre todo en el caso de chicas, porque hay menos mujeres practicando triatlón que hombres todavía y tiene que ser alguien con un nivel deportivo bueno, ¿no? Que sea capaz de ir a los mismos ritmos que yo y a esos ritmos ser capaz de hablar para dar las instrucciones. Con lo cual yo cuando voy corriendo a mi máximo, Sara a esa velocidad tiene que ser capaz de hablar, con lo cual tiene que estar siempre, ¿no? Como un punto por encima. Y a veces pasa que llega un momento que, bueno, pues es uno de los motivos de cambiar de deportista de apoyo, el que hayas evolucionado y que ya pues necesites a otra persona de nivel mayor. Bueno, mientras lo contabas yo veía la cara de algunos de los alumnos resoplando porque lo cuenta como muy fácil, pero claro, hay que tener un nivel para poder ir dando las indicaciones a la vez que estás compitiendo y encima tener controlados a todos los rivales
que tú lo cuentas así porque ya estás acostumbrada porque llevas muchos años, pero la dificultad es máxima. Y también compaginarlo, decía antes, con los estudios de medicina. Porque, Susana, ¿cuántas veces te has llevado los apuntes en aviones, a las concentraciones, a las competiciones? Yo creo que durante años has estado así, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, pues no se habla mucho de la carrera dual, de compatibilizar el deporte de alto nivel con los estudios. Y no es fácil, ¿no? Es verdad que además en este sentido en España pues queda mucho por avanzar porque todavía pues no es frecuente que sobre todo ya en las universidades pues haya dificultades para poder coordinar horarios, pues porque siempre va a haber alguien que no entienda que no puedes hacer una práctica y que haya que buscar una alternativa. Bueno, yo creo que cada vez se avanza más en esto y cada vez hay más universidades que tengan programas para deporte de alto nivel. Yo espero que poco a poco se siga avanzando en esto porque es súper importante poder tener una formación. El deporte, de pocos deportes se puede vivir y más que una vez que te jubilas, que al final de esta profesión nos jubilamos pues en una edad muy joven, puedas seguir teniendo tu trabajo, ¿no? Yo pasé muchos años, la verdad que haciendo auténticas locuras, ¿no? Locuras. En el momento no, la verdad que yo nunca me paré a valorarlo, ¿no? Pues a mí la gente me decía, joder, ¿cómo eres capaz de hacer esto? Y yo decía, bueno, pues porque me gusta y porque cuando algo te gusta, pues haces todo el esfuerzo que haga falta, ¿no? Es verdad que cuando ves las cosas en la distancia, ¿no? Y pasa el tiempo es cuando realmente lo pones más en valor, ¿no? Y yo sí que, pues, dormí mucho menos de lo necesario durante bastantes años. Bueno, pues tienes que renunciar a muchas cosas, es así. Y luego, pues llevándome libros o, bueno, pues casi siempre, sobre todo, pues la tablet, ¿no? Y bueno, yo recuerdo, pues el examen de obstetricia de cuarto, pues me lo estudié en una escala que estuve 26 horas en el aeropuerto de Estambul. Y estaba allí metida en una sala VIP y la gente se iba, los trabajadores se iban y el día siguiente volvían y me decían, ¿pero sigues aquí? Y yo, sí, porque ayer no había vuelo a Santiago y estoy aquí esperando, ¿no? Es verdad que cuando yo empecé a competir viajábamos en unas condiciones pues bastante más precarias que ahora. Por suerte, pues con el tiempo se han unido patrocinadores a Proyecto Deportivo, todo ha mejorado. Pero sí, yo he pasado noches en aeropuertos leyendo apuntes y en hoteles y bueno, pues hay veces que los compañeros después de competir pues se iban a conocer un poco la ciudad, a dar una vuelta y yo me quedaba a estudiar. Y bueno, pues es así y sabes que el que algo quiere, algo le cuesta y bueno, pues ahora me siento, la verdad, me siento orgullosa de ello y bueno, os animo a que encontréis siempre un hueco para el deporte porque creo que ya no este deporte de alto nivel, pero creo que el practicar alguna modalidad que nos guste todos los días, primero que es saludable y segundo que nos ayuda a poder también rendir más en otros aspectos. Oye, yo como periodista soy curiosa y acabas de contar lo de 26 horas en el aeropuerto estudiando. ¿Cómo acabó ese examen? ¿Qué tal salió? Bien. Claro, porque Susana ha sacado curso por año en medicina, sí. Que tampoco, incluso sin hacer deporte, la gente no suele sacar el curso por año. O sea bueno, que el examen ya iba algo preparado de casa. No llegaban ni las 26 horas, la verdad. Pero bien. Lo que pasa que, bueno, pues a veces llegaba de los viajes y ya al día siguiente o incluso ese día por la tarde, pues eso, pues al examen, ¿no? Y yo he hecho, ya os cuento, auténticas burradas. En toda la carrera de medicina solo cambié 2 exámenes, uno de cuarto y uno de quinto por competiciones. Intentaba siempre cuadrar todo para poder llegar y hacer el examen con mis compañeros. O sea, no he nunca abusado de nada. Cuando lo he hecho ha sido porque no quedaba otra opción. Y bueno, pues da para muchas aventuras y anécdotas todo esto. Cuéntanos alguna más, que seguro que nos gusta escucharla. Pues mira, yo recuerdo que tú me hiciste, el primer reportaje que me hiciste tú fue cuando gané el Campeonato de Europa del 2014 en Austria, en Kitzbühel, un pueblecillo allí de invierno, que bueno, pues nosotros es un sitio muy icónico del triatlón internacional. Y nada, también había sido un sábado la carrera, que habíamos hecho la entrevista cuando llegué al hotel
Y nada, el lunes ese tenía un examen y la noche toda, el sábado al domingo, el domingo pues había carreras muy temprano y Jorge García, que es un árbitro de triatlón, un oficial, perdón, que no me oigan llamarles árbitros, que son oficiales, me dijo, yo mañana me levanto tempranísimo porque a las 5:30, porque a las 7 estamos ya con las carreras de mañana y tal. Y se quedaba en el mismo hotel y yo estaba en el pasillo estudiando para no molestar a Mayalen, que era mi guía en ese momento, y cuando se fue a acostar me dijo, mañana a las 5:30 me levanto. Y le dije yo, pues yo, ya verás, no me voy a acostar, me voy a quedar aquí, mañana cuando salgas te saludo. Me dice, que va, ya mañana cuando yo salga vas a estar durmiendo y no sé qué. Y dije yo, madre mía, me tengo que quedar por lo menos hasta que se levante Jorge. Y nada, y ahí estuve, ese era de microbiología. Y bueno, pues al final fui sacando las cosas y bueno, pues más o menos bien, ¿no? Y aquí seguimos. Y fuimos a esos primeros Juegos en los que se estrenaba el triatlón paralímpico en Río 2016 y no salieron las cosas tan bien como tú esperabas, ¿verdad? Llegó esa quinta plaza que hizo que Susana dijese cuando se fue de allí, yo aquí vuelvo, pero vuelvo a ganar, ¿verdad? Bueno, yo competía cuando en Río con Mabel Gallardo. Mabel Gallardo es de Murcia, de Águilas. Y ella es maestra de educación primaria y competíamos juntas. Ella también hacía triatlón, había hecho anteriormente larga distancia. Y bueno, pues estuvimos compitiendo en Río y fue una experiencia, bueno, deportivamente no lo que nosotras queríamos, porque además, pues 2 semanas antes de marchar, habíamos hecho un test en Pontevedra con unos ritmos muy buenos. Y bueno, pues teníamos quizás otras expectativas, ¿no? Quizás no de hacer podium, porque bueno, pues yo sabía que había 3 rivales que estaban, ¿no?, claramente pues por delante, pero el tema es que nos quedamos demasiado lejos de la pelea, ¿no? Y a mí eso fue sobre todo lo que más me dolió, el no haber estado hasta el final peleando por el podium, ¿no? Aunque no lo consiguiera, pero el haberme visto ya lejos desde el ciclismo, ¿no? Y bueno, pues cuando volvimos, yo me acuerdo de montar en el avión, yo le dije a Mabel, yo necesito otra oportunidad dentro de 4 años en Tokio. Y bueno, pues la cosa quedó ahí, ¿no? Seguí compitiendo con Mabel un año más. Al quedar de quintas en Río, nos quedamos sin beca, sin una beca que era lo que me permitía a mí organizar pues todos los viajes y todas las cosas. Y bueno, Mabel ya en principio no quería seguir, ya quería ser madre, pero al final, en cierta manera, quería que tuviéramos juntas un final mejor, ¿no? Y dejarme en unas mejores condiciones para que yo pudiera encontrar otra deportista de apoyo. Entonces, Mabel decidió seguir un año más. Para mí este es uno de los gestos que sí que puedo llamar de solidaridad, porque al final ella, en cierta manera, ¿no?, pues estiró algo que no contaba con hacer. Y en 2017 recuerdo que en verano estábamos en Sierra Nevada, allí en un centro de alto rendimiento, para entrenar en altura, que nosotros pues vamos todos los años y la verdad que a mí fisiológicamente me va muy bien. Y recuerdo que estábamos un día en el comedor y me dijo, mira, si tú realmente quieres ir a Tokio y mejorar el resultado de Río, a día de hoy hay estas 4 personas que son mejores que tú. Tú verás lo que haces, pero a día de hoy estamos igual que estábamos el año pasado, ¿no? Bueno, pues era verdad, ¿no? Fue un golpe de realidad y recuerdo que acabé la cena aquella llorando, pero era verdad. Y fue una conversación que me hizo cambiar el chip en muchísimas cosas y ahí fue donde empezó de verdad el camino a Tokio, ya que en Tokio pues la cosa tenía que acabar diferente. Y bueno, pues al final sí que acabó diferente. Acabó con esa medalla de oro, pero el camino a Tokio fue complicado, todos sabemos, la pandemia de por medio, ya os lo han dicho antes. Además, Susana, bueno, pues estuvo ahí al frente también ayudando en la pandemia y de hecho por eso además también salió y fue portada, lo ha dicho Juancho en el inicio, en la inauguración, fue portada de la revista Time, que como todos sabéis es una de las más prestigiosas. Y Susana no sabía que iba a salir en esa portada. Susana le hicieron unas fotos con una sesión pensando, ¿no?, que era un reportaje más y de repente cuando sale
Susana se encuentra que le echa humo el móvil. Tú estabas en Lanzarote, ¿era? Sí, yo estaba en Lanzarote. Bueno, pues ya quedaba poquito para Tokio, para los Juegos. Y teníamos unas últimas semanas de concentraciones. Primero en Lanzarote, siempre íbamos allí a entrenar unos días. Después en Sierra Nevada y finalmente en el Cargue de Sant Cugat, en Barcelona, que ya ahí estaba todo el equipo paralímpico en una concentración burbuja que se hizo por el tema del coronavirus. Y nada, yo me levanté allí en los apartamentos y siempre íbamos a nadar, a hacer un primer entrenamiento antes de desayunar. Para mí era lo más duro del día, sin duda, porque entre que nadar es lo que más me cuesta y que, bueno, pues antes de desayunar, meterte en la piscina, por mucho que te guste y ames el triatlón, os aseguro que no es lo mejor. Y nada, cuando volví para cambiarme y para ir a desayunar, tenía el móvil lleno de mensajes, de llamadas perdidas. Digo yo, eran las 9 de la mañana y digo, pues aquí, pasó algo, porque es que no es normal que tenga llamadas de números que no conozco y tal. Y me metí en el Twitter y ya pues estaba etiquetada en una publicación que ponía la médica y triatleta paralímpica Susana Rodríguez, portada en la revista Time. Y dije, vale. Y bueno, la verdad es que fue una cosa de locos ese día. Yo no lo olvidaré nunca porque, bueno, pues al final yo llevaba muchos años ya haciendo deporte y compatibilizando con mi trabajo en este caso y antes con los estudios. Y bueno, pues de repente, ¿no?, a unos periodistas del otro lado del Atlántico les llama esto la atención y eso hace que se despierte un interés pues en algo que para mí era el día a día, ¿no? Y fue, bueno, pues fue bastante curioso. Susana, nos han traído agua por si quieres. ¿Quieres agua? Tengo aquí. Bueno, venga, vale, trae. Claro, hablábamos de esos juegos de la pandemia, pero justo también, ya sabéis todos, al final se posponen un año y justo en ese año llega Susana de nuevo, pues un hándicap más, ¿no? En una revisión te encuentran un problemilla, ahora nos lo explicas tú, que al final te hace competir. A partir de entonces le hizo competir por un problema de corazón con un holter bajo la piel y siempre llevas un desfibrilador. Y eso no lo contó hasta que pasaban los Juegos, porque no querías que nadie se enterase de todo ese sacrificio que estabas haciendo y de toda esa historia y no querías que se centrase precisamente en esa circunstancia, ¿no? Que la gente hablase de deporte y luego ya lo contaste. Bueno, efectivamente. Y me gusta que Almudena cuente esto porque, bueno, pues como futuros periodistas que estáis aquí, bueno, pues seguramente a lo largo de vuestra carrera profesional, bueno, si os dedicáis al deporte o a lo que sea, pues a lo mejor va a haber gente, ¿no?, que acabéis conociéndola más allá, ¿no?, del propio trabajo periodístico, ¿no? Yo ya conocía a Almudena desde hace tiempo y le había contado este problema a ella y a un par de periodistas más que al final, ¿no?, de trabajar con ellos, pues, es gente que a lo mejor un día te escribe y te pregunta cómo estás y tú le cuentas esta historia, pero le dices, mira, esto no se va a saber nada hasta que pasen los Juegos, ¿no? Que yo era algo que quería que fuera así porque, bueno, pues en primer lugar ya tenía yo, ¿no?, mi presión extra con el tema y no quería más, ¿no? Y no quería que mis rivales pues supieran esto porque al final, en cierta manera, era una debilidad que yo tuve que gestionar. No hay que dar información nunca a los rivales. Y por lo cual, pues que cuando trabajéis sepáis guardar esa parte, ¿no?, de confianza respecto a la del trabajo y en este caso, pues Almudena lo hizo estupendamente. Yo creo que eso es fundamental y ya lo sabéis todos, lo que te cuentan off the record no se cuenta. Por eso además te lo están contando evidentemente off the record, Sí. por esa, bueno, pues porque confían en ti. Entonces eso yo creo que un periodista jamás debe traicionar la confianza de la persona que ha depositado en ti porque es una cuestión de ética simplemente. Sí, es confianza, ¿no? Y bueno, pues eso, a principios de 2020 yo ya llevaba pues varios años con muchas alteraciones en las pruebas de esfuerzo, en los electros que hacíamos cada año. Pero bueno, en los últimos estudios que había hecho en diciembre de 2019 ya la cosa había sido demasiado anormal como para ser normal. Y entonces, pues nada, decidieron que había que profundizar un poco más en el estudio, ya que, bueno, pues todos estos indicios que habían eran sospechosos, ¿no?, de una patología que se llama síndrome de QT largo,
un problema que afecta, digamos, que a la parte eléctrica del corazón, ¿vale? El corazón es estructuralmente normal, tiene bien sus válvulas, sus cavidades, etcétera, pero lo que es la parte eléctrica, diríamos, el cableado que permite que eso se contraiga cuando le toca y que lo haga bien, era lo que parecía que podría estar alterado, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos que completar una serie de estudios hasta que efectivamente se concluyó que sí, que tenía este problema. Por suerte, dentro de los diferentes tipos que hay uno que en el deporte que está totalmente contraindicado el deporte y por suerte no fue de ese tipo y yo, por tanto, tuve la elección, ¿no?, de seguir haciendo triatlón con un programa de seguridad, con un tratamiento que al principio me costó mucho, ¿no?, tolerarlo porque los efectos secundarios eran un poco desagradables, con el desfibrilador, en este caso un desfibrilador externo, y con un monitor implantable que, bueno, pues es muy pequeñito, es una cosa que va aquí, y te hace como un electro continuo y eso manda los datos al hospital de Santiago en este caso y por tanto ellos pues van comprobando que no aparezcan arritmias que a veces pueden ser incluso asintomáticas, ¿no? Bueno, pues estábamos en 2020 y en teoría quedaban 7 meses para los Juegos y yo dije, a ver, es que 7 meses es que no es nada, ¿no? Pero es verdad que en mi cabeza había y mucha preocupación, ¿no? Porque además, pues bueno, pues como médico sabes un poco, ¿no?, los riesgos que hay, además me los explicaron los compañeros. Y bueno, pues llegó el COVID y dije, bueno, pues esto se va a hacer un poco más largo de lo que pensábamos, pero bueno, tengo un año más para acostumbrarme, ¿no?, a todo esto y trabajar para gestionarlo lo mejor posible, porque la verdad es que sí que estuve unos meses entrenando con mucho miedo, hasta que luego, bueno, pues empecé a trabajar con una psicóloga deportiva que fue quien me ayudó un poco a volver a disfrutar, ¿no?, de los entrenamientos, porque llegó un momento que sobre todo la natación se había convertido en un auténtico calvario. Bueno, yo me pasé el confinamiento entrenando en casa todas las tardes de 6 a 9 y mi objetivo era básicamente volver a conseguir cuando nos desconfinaran, que no sabíamos cuándo iba a ser, conseguir hacer los mismos ritmos de carrera y mover la misma potencia en la bici tomando la medicación que antes de tomarla. Entonces ese fue mi objetivo durante ese tiempo. Y en cuanto salimos del confinamiento, pues 2 semanas después quedé con Lou, con uno de mis guías que allí en Vigo me ayudan a entrenar, y le dije, Lou, el sábado vamos a hacer un test. Y entonces hicimos como un triatlón, ¿no? No te diste mucho tiempo, ¿eh? Nada, yo salí y dije, venga, 20 kilómetros de bici a full más 5 de carrera. Y quedé con él y esa mañana me levanté y dije, venga, pues hoy voy a ver si tomando esto, que bueno, pues te limita un poco lo que sube la frecuencia cardíaca, digo, si tomando esto puedo ser al menos igual de buena. Y efectivamente ese día quedamos y conseguimos hacer los ritmos que yo quería y me fui para casa y dije, mira, pues ya está, ¿no? Y para mí fue como una confianza que dije, venga, pues a partir de ahora ya todo para arriba. Igual de buena, gana esa medalla de oro, de la que hemos hablado muchas veces. Y ahora ya, Susana, para ir acabando, estamos en recta final a París. Queda nada, 1 año y medio. Y claro, ahora tú eres la rival a batir. ¿Objetivo? ¿Hay mucha presión? Sí, o sea, presión hay y esto pues se habla mucho y realmente no eres consciente hasta que lo vives, ¿no? Yo cuando fueron los Juegos de Tokio llegué allí habiendo ganado los 2 mundiales anteriores y antes de llegar allí pues decía, pues nada, es una carrera más. Bueno, os juro que los días antes de competir lo pasé fatal porque, bueno, parece que no, que todo lo que hagas que no sea ganar después de tantas últimas carreras en las que todo ha ido bien, que todo lo que no sea ganar no está bien, ¿no? Y al final de tanto oír eso, parece que te lo acabas creyendo, ¿no? Y yo los días antes de la carrera de Tokio pues fueron un poco complicados. Bueno, es una presión añadida, también es un reto bonito, ¿no? El poder seguir dando guerra cuando ya están las nuevas generaciones que son mucho más jóvenes y que ya las viejas glorias, ¿no? Bueno, pues hay que seguir ahí dando guerra, es una bonita motivación y bueno, pues ojalá podamos estar y hacerlo lo mejor posible. Lo que hayas hecho antes no cuenta, para mí cada carrera es un partir de cero porque todas tenemos la misma distancia por delante y bueno, siempre hay que buscar cosillas en las que podamos mejorar, ¿no?
yo tengo que decir que bueno, pues del deporte se ven, ¿no?, los títulos y pues eso, 5 veces campeona del mundo, campeona paralímpica, trabajando, entrenando, todo esto, pues es guay decirlo. Habiendo aprobado una posición, además, que ahora Sí, tiene la plaza como sí. médico. Y yo, bueno, pues muy a pesar de todo esto, ¿no?, que es lo que bonito que se ve desde fuera, el verano pasado pasé por una situación, pues la verdad que complicada. No sé si os suena el burnout, que es pues cuando alguien está quemado de su trabajo. Yo no sabía que esto pasaba en el deporte y de repente pues llegó un momento que, bueno, pues que no, que todo lo que a mí me gustaba, que era entrenar, que me levantaba cada día con súper ilusión, que iba a competir con las máximas ganas, pues llegó un momento que sin darte cuenta llegué a una situación en la que pues no tenía, ¿no?, ganas de nada, básicamente. Y esto me hizo ver un poco las orejas al lobo y ver la otra cara, ¿no?, que es la que no se conoce. Y bueno, he tenido que trabajar mucho para volver a entrenar y para volver a competir. Bueno, el año pasado estuve en el Mundial, bueno, con las ganas y con la ilusión, pero llegué físicamente pues con una preparación que no fue la más saludable. Y al final acabé yendo porque, bueno, pues si no estás bien en la competición objetivo del año y no demuestras que sigues ahí, pues al final pierdes las ayudas, pierdes algunos apoyos y la cosa se complica, ¿no? Así que yo acabé yendo un poco al Mundial el año pasado con calzador y bueno, ahora ya estoy bien, estoy con muchas ganas y creo que en el buen camino para poder hacerlo bien en París. Así que a ver qué pasa y espero que podamos haceros pues disfrutar un poco y a lo mejor ya contar alguna noticia, ¿no? Porque ya os queda cada vez menos, seguro, no sé en qué cursos estáis, pero a lo mejor alguno de vosotros ya está allí contando cosas. Ojalá, ¿verdad? Que es muy importante dar visibilidad al deporte paralímpico. Y vamos a ir terminando. Tú decías la importancia de las becas, también la importancia de los patrocinadores, lo has contado antes. Tenemos aquí representante a Marina Riveras, representante de la Rospose, la directora de marketing. Marina, por favor, yo creo que te voy a pedir que salgas. Sí, yo creo que es mejor, ¿no? Para que te vean la cara, porque si no... Yo creo que sí. Le había dicho antes, no, mejor desde ahí, pero creo, Marina, que si no, además, como estás emitiéndose en streaming, si no, no te van a ver. ¿Por qué Susana para la Rospose? Porque es muy importante y además también me gustaría que recordases que mañana tenemos una cita en la Plaza de la Merced, ¿verdad? Sí. Bueno, Susana, primero de todo, ya sabes que es un auténtico placer escucharte. Eres una persona súper inspiradora para todos. Gracias por tu compromiso con el deporte y compromiso con la salud. Y hablando un poco de salud, desde la Rospose somos una marca dermatológica que también tenemos un compromiso muy fuerte con la salud. Y también uno de nuestros pilares es la fotoprotección, el uso de un fotoprotector los 365 días del año. Y por esto también llevamos muchos años vinculados con el mundo del deporte, porque al final los deportistas, los atletas profesionales son los que se exponen en su día a día a muchas horas de radiación, a las horas puntas, que esto lo hablábamos el año pasado tanto con Almudena como con Susana, que ellos muchas veces no pueden elegir las horas en las que entrenan, las horas en las que compiten, que son de 12 a 4, que es donde realmente recibimos más radiación ultravioleta y afecta no solamente a la parte superficial de nuestra piel, sino también a nuestro propio ADN. Y por eso también nos vinculamos con el mundo del deporte para ayudarles a ellos y que son los mejores portavoces de lanzar este mensaje a la gente, a la población, de educarles en el uso los 365 días del año de la fotoprotección. Así que un poco en base a toda esta campaña que tenemos desde la marca de concienciación, de educación, os invito a que os paséis mañana por la Plaza de la Merced, que vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 2 con un chequeo, bueno, se llama la palabra es despistaje de lunares, pero es un chequeo de lunares gratuito de la mano de nuestros dermatólogos para que podáis revisar vuestra piel, esos signos de alarma que si se localizan a tiempo realmente podemos evitar problemas en un futuro, como por ejemplo el cáncer de piel. Así que os invito a que vengáis, os invito también a que luego participéis en las diferentes actividades que tenemos, que también tenemos aquí a Lucía Martiño, otra de nuestras embajadoras, surfista profesional, para que podáis conocerles, hablar con ellos y a la 1:15 volver otra vez con
con Almudena y hablar con nuestros embajadores, con Susana Rodríguez Lucía y Saúl Cravioto, sobre la importancia de... He visto ahí una cara de... Sí, yo también la acabo de ver. Vais a poder conocerles, hablar con ellos y sobre todo lo más importante, que os transmitan este mensaje, porque yo os puedo contar aquí un rollo de que me está contando esta de la fotoprotección, pero ellos, que son los que se exponen todos los días, y sobre todo en el caso también de Susana, que tiene una piel tan sensible por tener albinismo, creo que es fundamental que les escuchéis y que un poco instauréis poco a poco este mensaje en vuestro día a día de fotoprotegeros los 365 días del año. Y nada, os esperamos ahí para que vengáis y que podáis también conocerles a ellos y hablar con el resto de la marca, que estaremos encantados. Porque yo me quedo con una frase del año pasado que fue: la piel tiene memoria, y que ahora, claro, cuando nosotros estamos tomando el sol en verano y a lo mejor dices, bueno, me he quemado, no pasa nada. No pasa nada, no. La piel tiene memoria y te pasará factura. Efectivamente, o sea, una quemadura de hoy puede ser un problema muy grave en un futuro, por eso hay que chequear de manera anual, por lo menos, la piel, acudir a los dermatólogos, que son los expertos, y cualquier signo de alarma, de verdad, que todo se puede localizar a tiempo, sobre todo para el cáncer de piel. Así que, de verdad, os invitamos a que aprendáis más de nuestros dermatólogos, de los deportistas, y que utilicéis fotoprotector todos los días del año, ¿eh? No solamente cuando estáis en la playa tomando el sol, que no es nada bueno que os expongáis de manera directa, pero todos los días, ¿vale? Porque la radiación ultravioleta, ahora me pongo un poco técnica, me van a decir, Marina, cállate, pero la radiación ultravioleta llega a los 365 días del año, traspasa ventanas y nubes. O sea, cuando estáis en vuestra casa, que sepáis que también está llegando la radiación a vuestra piel. Entonces, nada, os invitamos a que vengáis mañana y que podáis también tener la oportunidad de hablar con ellos. Susana, no sé si me he dejado algo. Tú también sabes mucho, casi más que yo, de fotoprotección de piel, de un poco la importancia de la prevención. Así que no sé si quieres también lanzar un mensaje a la gente que nos está escuchando desde casa y desde la sala. Bueno, animaros a que participéis mañana. El año pasado ya estuvimos con una actividad similar aquí en Málaga y creo que estuvo, bueno, súper chula y también educativa, ¿no? Porque al final la piel es el órgano que más grande del cuerpo, es el que más expuesto tenemos y por tanto, pues no poder escuchar unos consejos básicos también de los expertos, que en este caso pues son los especialistas en dermatología, es un lujo, ¿no? Nada, yo, bueno, pues hablaba antes de los patrocinadores. Está claro que los apoyos pues son súper necesarios y especiales para nosotros. Y bueno, pues cuanto mejor te van las cosas en el deporte, más oportunidades tienes, ¿no? Pero yo en ese sentido, como médico y como deportista, pero en este caso sobre todo como médico, me gusta mucho sentirme identificada y seleccionar a las marcas y las empresas con las que trabajo, ¿no? Y porque tengo una serie de principios y, por tanto, pues en este sentido, para mí poder trabajar con la Roche-Posay, pues como persona con albinismo, que soy súper consciente de lo importante que es la fotoprotección, y como deportista es un honor. Y bueno, pues mañana os contaremos más cosas.